Voy a tratar dos asuntos que pueden conectarse perfectamente. Uno es el emprendimiento y el otro es el teletrabajo o trabajo en remoto. Y voy a partir de una pregunta, que es: ¿cómo afecta psicológicamente el cambio de trabajar en presencial y tener que acudir a un lugar concreto con respecto al teletrabajo o trabajo en remoto? En este vídeo lo que voy a hacer es contar un poco mi propia experiencia y enlazarlo con algunas investigaciones científicas. Para mí hay varios aspectos nucleares que podemos ir avanzando. Uno es, o lo primero que destacaría es la importancia de que no sea un cambio abrupto, que sea algo gradual, con un periodo de prueba en el que estés compaginando a la vez el trabajo en presencial con el teletrabajo. ¿Por qué? Pensemos que un acontecimiento vital ya es estresante en el momento en que provoca cambios y exige un reajuste de la rutina normal de la persona. Y habrá quien me diga: hombre, Joana, es que la vida es estresante en sí misma. Ya, pero a ver, hay situaciones que te van a generar un mínimo estrés y situaciones cambiantes que te van a generar mucho estrés, ¿no? No es lo mismo una que otra. Otra cosa es cambiar un poco el enfoque en el sentido de mirar los cambios vitales como oportunidades y no tanto como algo negativo. Y esto lo comento porque a veces creo que cuando uno llega a un punto de que se ha quemado laboralmente, es cuando quizá toma la decisión de decir: bueno, mira, dejo todo, me paso a esto. Y claro, probablemente no ha elegido el mejor momento para sí mismo e incluso puede que haya acabado de forma poco amistosa si, por ejemplo, estaba asalariado, ¿no? Es interesante que, en la medida de lo posible, sea un cambio planificado, porque eso va a hacer que escojas el mejor momento para ti y pues que las consecuencias sean también las más beneficiosas posibles. En los estudios, diferentes investigadores se preguntaron, hipotetizaron en qué se diferencian las personas sometidas a estrés que permanecen sanas. Yo cuando digo sano me refiero a ausencia de patología, con respecto a las personas que enferman, desarrollan trastornos, etc. Es decir, cuáles son los factores mediadores que afectan a la forma en que se reacciona al estrés. Por ejemplo, las personas que experimentan altos grados de estrés sin caer en la enfermedad tienen quizá una estructura de personalidad diferente a aquellas que sí enferman. Como segundo aspecto nuclear, destacaría, en toda la vida en general, ¿no? Pero en esto en particular, no pensar en el cambio o asumirlo como algo drástico. Oh, Dios mío, voy a cambiar mi vida, ¿no? Y darle una intensidad emocional desproporcionada, incluso con una valencia negativa. En mi caso, cuando decidí pasarme a teleasistencia, lo que pensé fue: voy a seguir haciendo lo mismo, solo que ahora tengo que adaptar lo que tenía en consulta, digitalizarlo todo y sin más, ¿no? Mantuve, vamos a decir, una estabilidad de pensamiento y no me dejé en ningún momento embargar por la emoción, ni positiva ni negativa. También previamente estuve probando durante un año a compaginar la teleasistencia con el trabajo en presencial, ¿no? Por eso digo que quizás es mejor algo gradual, porque ese periodo de adaptación sirve también para asentar la idea, ¿no? Y que no tenga, vamos a decir, un impacto psicológico significativo. Me tomé el cambio, que en mi caso era la recogida del despacho en sí, con bastante calma. Dejé, por ejemplo, pagado los 2 últimos meses. Y fui recogiendo poco a poco y de hecho no cogí todo y me lo llevé físicamente hasta pocos días antes de acabar el verano, ¿no? Entonces, como quitándole importancia. Otro punto interesante, el tercero, diría que tiene relación con la autoeficacia percibida, que, si seguimos al maestro Albert Bandura, se refiere a los juicios que uno hace sobre las propias capacidades para organizar y ejecutar cursos de acción. Y aquí incluimos los conocimientos, habilidades, estrategias e incluso el manejo del estrés que comentaba antes. Claro, yo aquí te pregunto, ¿qué grado de certeza tienes sobre tus propias capacidades a la hora de ejecutar tareas? Evidentemente van a influir, ¿no? También otras variables del contexto no relacionadas directamente con tu propia capacidad.
y que van a evidentemente ejercer una influencia facilitando o a veces incluso perjudicando el que tú lleves a cabo determinadas acciones. Pero no nos quedemos siempre en externalizar la culpa, ¿no? En mira que el entorno no me es favorable, no recibo apoyo, no tengo recursos, ya, pero tú piensas que los emprendedores, la mayor parte estamos en esa situación, salvo alguno, pues que haya nacido en una familia adinerada y tal, pero la mayoría yo diría que no estamos, ¿no? en esa tesitura. Entonces, solo puedes empezar haciendo aquello que esté en tu mano e ir construyendo poquito a poco, sabiendo evidentemente que te va a costar y que vas a tardar un tiempo. Pero, trata de ir esforzándote lo máximo que puedas y sobre todo siendo constante en el mantenimiento de ese esfuerzo. Yo, por ejemplo, empecé con esta idea durante el confinamiento porque desde el momento en que una persona, iba a decir tiene autoridad, pero ¿qué autoridad va a tener otra persona realmente sobre mi vida y sobre mi trabajo, ¿no? Entonces vamos a decir que en el momento en que se impone que tú no puedes acudir a tu puesto de trabajo durante X meses, ¿no? Y que no puedes recibir un salario con el que pagar la vida normal y corriente, le di muchas vueltas a eso, ¿no? Y aparte, como me gusta la tecnología y veo que los niños y adolescentes no manejan muy bien, sobre todo el ordenador, para el ocio sí, para eso lo que quieras, pero para trabajar, estudiar, aprender, etcétera, nada, por lo que yo tengo visto en consulta. Aunando todas esas cuestiones, pues vamos a lanzarnos. Decidí empezar a construir lo mismo que tenía en presencial, pero ahora en formato digital y, a distancia. Comencé mostrando mi trabajo a través de una página web, de la que por cierto estoy muy orgullosa porque la hice yo desde cero sin tener ni idea, viendo vídeos de distintos profesionales que enseñaban cómo hacerlo y poco a poco, me llevó como 8 o 9 meses dejarla un poquito decente porque además, inicié un blog especializado en psicología educativa dedicado a profesionales para que tuviesen, una fuente a la que acudir y que dijesen, sé que la información que voy a encontrar aquí es fidedigna y rigurosa. Luego hice otra página web que es la que tengo actualmente, que es psyacademy.pro, que esa ya tardé 2 meses porque había aprendido un poco, ¿no? a hacer las cosas y la sigo actualizando, la sigo mejorando, tengo una bibliografía especializada también, llevamos más de 80 libros, pero llegar por lo menos a los 100. Elaboré un programa de formación para tratar de que se mejore la práctica en lo que son las evaluaciones psicológicas especializadas en educación y aprendizaje. Sigo haciendo teleasistencia a nivel de evaluación y de intervención, mentoría, consultoría, el blog, la bibliografía, etcétera, ¿no? Entonces, una página bastante completa porque al final tú tienes que mostrar tu trabajo de alguna manera, ¿no? Y a día de hoy, tenemos muchas herramientas, afortunadamente. Como digo, fui poco a poco asentando unas bases firmes. Con respecto a la autoeficacia, también os digo que si esto lo hubiese hecho hace 5 años, creo que los resultados no hubiesen sido buenos, porque yo no estaba preparada psicológicamente para ello. O sea que tampoco es algo fácil como decir, lo dejo todo y venga, me paso a la teleasistencia o al trabajo en remoto en general. No, creo que necesitas un periodo de adaptación y tener las cosas claras y organizadas en tu cabeza. Piensa que en realidad vas a cambiar completamente tu estilo de vida, aunque esté planificado, aunque lo hayas hecho pausadamente, es un cambio bastante fuerte. Otra cosa que he hecho es mantener los horarios. No he pasado de levantarme a las 7 de la mañana a las 10 o las 11, como diciendo, venga, libertad. No, sigo levantándome a las 7, desayuno tranquilamente, muchas veces delante del ordenador. En los fines de semana suelo tener ya planificada la semana, pero si no, voy preparando también sesiones, cursos con otros profesionales, alguna entrada, leyendo artículos científicos y libros que me llevan bastante tiempo porque normalmente están en inglés y hasta que traduces e interpretas todo técnicamente, por lo menos a mí me lleva trabajo. No quería tampoco mantener un horario de oficina. Una cosa es mantener una rutina y otra cosa es no cambiar el chip que nos inculcan desde que somos pequeños de este horario concreto, unos descansos concretos, unas vacaciones concretas, que esta es otra cosa que siempre me ha llamado la atención desde que soy adulta y reflexiono más sobre estas cosas. El hecho de que parece que tenemos diferenciado, ¿no?, el ir a estudiar o trabajar con respecto a eso que algunos llaman la vida, ¿no? Y que te dicen es que tengo una vida, hay que vivir la vida, ¿no? Y claro, yo creo que
esa separación entre ambas cosas, para el aprendizaje en general y para el trabajo en particular, creo que no es nada adaptativo a nivel psicológico. A lo largo de nuestro desarrollo pasamos de estar X meses acudiendo a un lugar de trabajo, luego llega un periodo de vacaciones que normalmente es largo y en el que no hacemos mucho, por no decir nada, y luego parece que hay que volver a esa cosa, a esa tortura llamada trabajo, llamada colegio, llamada instituto, etcétera, ¿no? Y diría que esa forma de verlo no contribuye en absoluto a la salud mental. Igual que, pues vamos, ¿no? En el colegio todos nos acordamos, estamos todo el año y luego llegan las vacaciones y muchos a día de hoy te siguen diciendo: he comido, he dormido, he jugado a la consola y no he hecho nada más. Luego te hablan del síndrome postvacacional, que científicamente no existe como tal, sino que, bueno, más bien se trata de esa ruptura brusca que comento, que nos afectan psicológicamente. Por otra parte también, qué terrible pensar que eres desgraciado hasta que llegan las vacaciones, ¿no? Y estar como esperando todo el año a que llegue ese momento. Claro, luego tienes las expectativas muy altas y quizá las vacaciones no van como tú tenías en tu imaginación y luego encima pues te decepcionas y vuelve a llegar ese momento en el que tienes que volver a un sitio al que no quieres ir. Esto yo creo que hay que darle unas vueltas y hay que tratar de cambiar. Ventajas y desventajas del teletrabajo. Bueno, ventajas, evidentemente nadie te puede decir lo que tienes que hacer, ni te va a poner unos horarios, ni te va a decir que tienes que cumplir con unos objetivos concretos, te los marcas tú, ¿no? No hay nada fijado por una tercera persona, sino que tú te autogestionas tanto el tiempo como el trabajo. Y esto es muy interesante porque así es mucho más fácil conciliar la vida familiar, social y laboral, que como digo, para mí es un todo forma parte de mi vida, no es el trabajo por una parte y la vida por otra. Para mí eso no tiene mucho sentido y creo que es mucho más sano verlo de esta manera. Desventajas, pues diría que ninguna. Las desventajas son más bien personales, en el sentido de que depende un poco de la capacidad que tengas tú para tolerar la incertidumbre, porque no tienes un sueldo fijo, no tienes un trabajo fijo, o sea, si te pones enfermo no te van a pagar, si te vas de vacaciones o descansas no te van a pagar. Entonces, otra cosa quizás sería que trabajases como asalariado en remoto. Eso ya es otra historia, ¿no? Pero yo hablo de los que trabajamos para nosotros mismos. Depende también de la autoeficacia percibida, de la capacidad que tengas para organizarte y planificar y sobre todo de ser constante también y persistir. Otra cosa que destacaría es que no te importe llevar una vida distinta a la de la mayoría, porque muchas veces, cuando los amigos están tomando algo, tú estás inmerso en un proyecto y estás trabajando sin parar, y cuando otros están fichando, pues tú igual estás descansando o te vas al cine a ver una película. También otro punto son quizás, sobre todo si eres joven, las presiones familiares que puedes tener y que te digan, búscate un trabajo normal, ¿no? Un trabajo serio. Y tú dices, pero es que yo no quiero un trabajo normal, yo quiero crearme yo el trabajo y autogestionármelo yo, ¿no? Y escalarlo como pueda. Yo creo que hay una serie de factores psicológicos que entran en juego y que tienes que trabajar antes de dar el salto. Hay personas que igual están preparadas con 22 años, pero hay otras que quizá hasta los 40 no lo estén. Entonces, depende un poco de la persona y de todas las variables contextuales también. Para mí, personalmente, es muy importante tener la sensación de autocreación y autogestión. Lo cual, conlleva también estar dispuesto a asumir siempre la responsabilidad de manera individual sobre tu vida, sobre tus actos y sobre las consecuencias de tus actos. No es para todo el mundo porque, influye la forma distintiva de cada persona a la hora de afrontar los acontecimientos estresantes y afrontar la vida en general. Y por los estudios sabemos que entre las personas que están sometidas a mucho estrés, normalmente las que tienen una sensación o creencia de poder controlar los acontecimientos por sí mismas van a permanecer, vamos a decir, más sanas que aquellas que, que se ven impotentes ante las fuerzas externas, por decirlo de alguna manera. Y también se van a mantener más sanas aquellas que se sientan profundamente involucradas y comprometidas con las actividades de la vida y en concreto las que consideramos del trabajo, ¿no?
Y también se van a mantener más sanas aquellas que vean los cambios como un reto en su desarrollo frente a aquellas que lo ven casi como una amenaza, ¿no? Y por tanto de manera negativa. Y eso, bueno, es a lo que nos referimos también cuando hablamos de resistencia mental, que es un término interesante que, bueno, igual desgrano otro día. Al final, pensad que emprender es tener una idea, planificar cómo llevarla a cabo, arriesgar los recursos de los que dispongas, y si no dispones de recursos vas a tener que ingeniártelas para sacarlos de alguna manera. Tienes que trabajar cuando la mayoría está descansando o está de vacaciones, a gastos pagados, y tienes que estar constantemente creando alrededor de esa idea para su crecimiento, ¿vale? Por tanto, como digo, es un estilo de vida diferente.